¿Qué pasaría si el universo nunca escuchara tus palabras, sino el silencio entre ellas? Te han entrenado para creer que el movimiento crea cambio. Ese progreso implica empujar, que para evolucionar hay que actuar. Pero la verdad más profunda se esconde en la quietud, donde la vibración reemplaza a la acción y la conciencia reemplaza al esfuerzo. Cada vez que intentas hacer que la vida avance más rápido, interfieres con la misma frecuencia que te guía. Como una onda que perturba su propio reflejo, cuanto más intentas fijar la superficie, menos puedes ver lo que hay debajo. El campo no necesita tu control, necesita tu coherencia. Porque en el momento en que te dejas ir, el universo no se derrumba, se derrumba en su lugar. Esta es la simetría oculta de la creación. La realidad refleja tu ritmo interior. Cuando tus pensamientos tiemblan, el mundo se vuelve borroso. Cuando tu energía se estabiliza, el campo se limpia. Has estado buscando la alineación, sin darte cuenta. La alineación solo aparece cuando dejas de correr. El campo cuántico no te está poniendo a prueba. Es compatible contigo. Cada emoción es un código de frecuencia. Cada creencia, un mandato escrito en vibración. Y cuando calmas el ruido del deseo, surge la verdadera señal. Precisa, paciente, ya esperando. Entonces, tal vez el cambio que has estado buscando no se trata de hacer más, sino de recordar esa quietud o es movimiento. Porque dentro de esa quietud, tu frecuencia colapsa la posibilidad en forma. Y en el momento en que dejas de hablarle al campo, finalmente comienza a responder. Pero ¿qué pasaría si este silencio, esta respuesta invisible, fuera prueba de algo más profundo que siempre has sentido, pero nunca has nombrado? ¿Y si la ilusión de la separación en sí misma fuera la mentira final? No estás roto. Simplemente estás transmitiendo en una frecuencia que ya no coincide con la realidad que deseas. Todo este tiempo pensaste que necesitabas arreglar algo. Tus hábitos, tus pensamientos, tus circunstancias. Pero la verdad es más silenciosa. Nunca estuviste fuera de lugar, solo estabas desafinado. El campo que te rodea no te está castigando. Simplemente está traduciendo tu señal. Tú lo llamas esperar, pero el campo lo llama alineación. Mientras crees que nada se mueve, todo se está recalibrando debajo de la superficie. La pausa que temes es el momento anterior a la coherencia, la quietud donde tu vibración adquiere precisión. Y cuando esa resonancia se establece, la realidad se mueve a la velocidad de tu aceptación. Ya has sentido esto antes, ¿no? Momentos en los que el esfuerzo se desvaneció y la vida se desarrolló con una facilidad imposible. Un mensaje llegó en el momento perfecto. Una puerta se abrió sin llamar. Eso no fue coincidencia. Fue coherencia, recordando su propio ritmo. Este viaje no se trata de hacer más. Se trata de refinar la frecuencia que ya emites. Porque cuando tu corazón y tu mente tararean el mismo tono, el universo no necesita instrucciones. Responde de la misma manera. Dejas de luchar contra la realidad, y la realidad deja de resistirte. Así que quédate. Permanezca en esta conciencia un poco más de tiempo, porque mientras escuchas, algo invisible ya está cambiando. Tu campo se está ajustando, tu señal se está aclarando, y pronto vislumbrarás el mecanismo oculto detrás de todo, la ley que siempre ha estado moldeando silenciosamente tu mundo. Hay un mecanismo invisible detrás de cada momento que llamas real. No existe en el espacio ni en el tiempo. Existe en la conciencia. La ciencia lo llama el efecto observador. Los místicos lo llaman creación. Ambos apuntan a la misma verdad. Nada existe hasta que lo ves. La observación no es pasiva, es participación. En el momento en que te das cuenta, seleccionas. En el instante que lo esperas, la ola se derrumba. La realidad no aparece porque está ahí.
Aparece porque tú la ves, sintonizado. Como una señal de radio que zumba a través de la estática, infinitas versiones de la realidad te rodean en este momento. Tu conciencia es el dial. Cada creencia, cada tono emocional, lo hace girar ligeramente hacia la izquierda o hacia la derecha. Y lo que oyes, lo que experimentas, es simplemente la estación con la que coincide tu vibración. No atraes lo que deseas, revelas aquello con lo que ya resuenas. Así que repite en voz baja, como si las palabras fueran un código. El campo responde a la coherencia. El campo responde a la coherencia. El campo responde a la coherencia. Cuando tus pensamientos dejan de discutir con tus emociones, la corriente se estabiliza. Cuando tu intención deja de competir con tu miedo, el campo se armoniza. El caos no desaparece, se organiza. Esto no es filosofía, es física traducida al sentimiento. El observador y lo observado son un circuito continuo de retroalimentación. Cuanto más alineada esté la señal, más clara será la reflexión. En el momento en que tu conciencia se estabiliza, el mundo se estabiliza con ella. Siempre has sido el observador. Siempre has sido el transmisor. Has hablado demasiado fuerte para escuchar tu propia transmisión. Pero, ¿qué pasa cuando el ruido se desvanece? Cuando la ciencia misma se convierte en un espejo de tu propia conciencia. Ahí es cuando el reflejo empieza a hablar. La ciencia ya susurra lo que los místicos han cantado durante siglos, que el universo escucha cuando miras. En los experimentos más pequeños, las partículas cambian su trayectoria en el momento en que son observadas. El acto de ver se convierte en el acto de dar forma. Resulta que la realidad no está hecha de materia, sino de medida. Cada átomo es una respuesta a una pregunta que la conciencia ha planteado. Tus emociones no son tormentas químicas aleatorias, son datos, códigos energéticos transmitidos en longitudes de onda invisibles. Cada pensamiento es un pulso de frecuencia que traduce tu clima interior al lenguaje del campo. El 7% así. Campo no es moral ni selectivo. Simplemente mide la coherencia. Refleja el estado de tu vibración, con precisión, fidelidad y sin distorsión. Cuando tu mente tiembla con la duda, el reflejo se fragmenta. Cuando tu corazón se estabiliza en paz, el reflejo se unifica. El desorden exterior no es más que falta de armonía interior que espera ser corregida. El espejo no elige la belleza ni el caos. Solo refleja lo que tiene delante. La realidad refleja tu frecuencia. Siempre. Por eso el esfuerzo fracasa y la alineación triunfa. No puedes engañar al espejo para que muestre luz mientras estás en la sombra, pero en el momento en que cambias tu longitud de onda interior, el reflejo cambia instantáneamente. La ciencia lo llama resonancia. La espiritualidad lo llama armonía. Lo sientes como un flujo, ese ritmo sin esfuerzo cuando la vida parece moverse. Con tú, en lugar de contra ti. No es magia, es precisión. El universo es una cámara de eco de tu estado de ser. Y si la observación da forma a las partículas, ¿qué ocurre cuando te observas a ti mismo de manera diferente? Cuando la conciencia se vuelve hacia el interior, el campo no solo refleja el mundo, comienza a reflejar tú. Ya lo has probado todo, ¿no? Las afirmaciones, los tableros de visión, el impulso constante para elevar tu vibración. Y, sin embargo, de alguna manera, los mismos ciclos regresan. Diferentes caras, mismas lecciones. Te despiertas dentro del mismo laberinto, preguntándote por qué las paredes siguen moviéndose. Pides claridad, pero cuanto más te esfuerzas por conseguirla, más espesa se vuelve la niebla. Exiges respuestas, pero el campo solo responde en silencio. No te está ignorando, te está reflejando. La confusión exterior es el eco de la confusión interior. El universo no puede enviar coherencia a una señal que sigue cambiando.
miedo a la pérdida, miedo a ser invisible, el zumbido constante del control que se esconde bajo tus palabras tranquilas. Estos no son defectos, son frecuencias, y el campo, en su precisión, los refleja con exacta exactitud. No para castigarte, sino para mostrarte tu propia transmisión. Estuviste frente a un espejo y le gritaste que sonriera primero, exigiendo paz mientras vibras en la preocupación, mendigando amor mientras irradias carencia. Y como el espejo nunca miente, sigue dándote la cara que le muestras. La verdad duele porque es simple. Nada cambia hasta que cambia la señal. Nada se transforma hasta que el observador lo hace. Respira lentamente. Siente el silencio debajo del esfuerzo, el pulso debajo del pánico. Esa quietud no es ausencia, es la entrada. Porque en el silencio que sigue a la entrega, el campo finalmente tiene espacio para responder. Y cuando dejes de intentar arreglar el reflejo, empiezas a darte cuenta de que el reflejo nunca se rompió. La rendición no es derrota, es la recalibración silenciosa del campo, el punto donde el esfuerzo se disuelve en alineación. Te han enseñado que dejar ir significa rendirse, pero en verdad significa dar punto en, al ritmo que te estuvo guiando todo el tiempo. Cuando dejas de intentar forzar la coherencia te encuentra. Porque la armonía no se puede ordenar, solo se puede recordar. El campo no escucha tus palabras, escucha tu longitud de onda. Cada pensamiento que liberas tararea una nueva nota en lo invisible. Y en el momento en que dejas de perseguir, el universo deja de huir de ti. Nunca has perdido el control. Simplemente estás recordando que nunca fuiste necesario sostenerlo. La realidad no es una máquina que manejas, es un espejo que escucha. Cuando tu vibración se estabiliza, el reflejo se aclara. Como un estanque en calma que devuelve la imagen de un cielo silencioso, la paz se hace visible solo cuando dejas de perturbar el agua. No se puede ordenar la paz. Solo puedes convertirse el estado al que responde la paz. Y cuanto más te entregas, más se derrumba la ilusión del esfuerzo. La energía que una vez dispersaste a través del control, ahora se condensa en claridad. Te das cuenta de que nunca se trató de arreglar lo externo, sino de ajustar la frecuencia interna hasta que lo externo ya no necesitara cambiar. Aquí es donde comienza el cambio cuántico invisible. No como un trueno, sino como un susurro. No como acción, sino como conciencia. Porque en ese espacio tranquilo, donde liberas la necesidad de controlar, el campo comienza a respirar contigo. Y cuando finalmente te alineas con ese ritmo, sucede algo extraordinario. El puente entre tú y el universo desaparece. La alineación no es algo que se pueda hacer, es algo que tú permitir. Es la fusión silenciosa de todas tus señales internas en un tono claro. Cuando la mente y el corazón respiran al ritmo, el campo escucha de manera diferente. Deja de recibir interferencias. Empieza a traducir pureza. Has estado viviendo con demasiado ruido, pensamientos que avanzan y emociones que se quedan atrás. Pero la coherencia solo aparece cuando ambos se mueven juntos, como olas gemelas que se encuentran en perfecta simetría. Cuando desaceleras tus pensamientos, la turbulencia se desvanece. Cuando respiras deliberadamente, tu campo se recalibra. Cada inhalación invita a la alineación. Cada exhalación libera resistencia. Pruebe esto. Observe sin juzgar. Deja que la emoción surja, alcance su punto máximo y pase. No lo nombre. No lo persiga. Simplemente observe cómo la conciencia se expande más allá del pensamiento, más allá del esfuerzo. Sentirás algo sutil, un regreso a una quietud que no está vacía. Es inteligente. Porque la alineación no es un destino.
Es un acto de equilibrio continuo entre la observación y la rendición. Cuando tu corriente interior se estabiliza, el mundo exterior comienza a imitar ese equilibrio. Las conversaciones se suavizan, los retrasos se disipan. El tiempo mismo parece cooperar. Cada respiración tranquila enseña al campo un nuevo patrón, el de la confianza. La paz, descubrirás, no es pasiva. Es participación al más alto nivel de frecuencia. Elegir la quietud en un mundo caótico no es debilidad, es maestría. Cuanto más consistentemente mantengas ese ritmo interior, más rápido se sincronizará la realidad con él. Y pronto lo veréis, no como una idea, sino como una evidencia. Las señales aparecen. Las coincidencias se alinean. La transformación que una vez perseguiste comienza a desarrollarse por sí sola. Porque en el momento en que la coherencia se convierte en tu opción predeterminada, el cambio cuántico se hace visible. De repente, el ritmo de la vida cambia, al principio casi imperceptiblemente. La gente habla más suave a tu alrededor. Las conversaciones se sienten más ligeras y sin forzar. Los mismos problemas que una vez te drenaron comienzan a disolverse, no a través de la estrategia, sino a través de la rendición. Empiezas a notar el ritmo, cómo los acontecimientos se suceden como si estuvieran coreografiados por una inteligencia invisible. Un mensaje aparece en el momento perfecto. Se abre una puerta donde antes solo veías paredes. Lo llamas coincidencia, pero en el fondo lo sabes mejor. Esto es resonancia. El universo haciendo eco de tu nueva vibración, porque nunca fue a ellos cambiando. Era tu frecuencia la que reajustaba silenciosamente el campo. Alteraste la longitud de onda y la realidad simplemente ajustó su reflejo. Lo que antes parecía aleatorio, ahora parece orquestado. Un ciclo de retroalimentación viviente entre tu calma y el cosmos. Este es el punto donde lo invisible se hace visible. No a través del esfuerzo, sino a través de la facilidad. Cuando dejas de empujar, la corriente te lleva exactamente a donde estabas intentando nadar. La realidad se dobla, no porque la hayas forzado, sino porque te alineaste con ella. El cambio no es ruidoso, es preciso. Cada momento encaja en su lugar como un engranaje que gira en divino silencio. Has entrado en la coherencia, la frecuencia donde la intención y la permisión se fusionan. Aquí la manifestación no es un acto de creación, es la consecuencia natural del ser. Puedes sentirlo ahora, el suave zumbido debajo de la existencia, la paz que no depende del resultado. Todo se desarrolla con la silenciosa precisión de la confianza. El campo ya no refleja tu confusión, refleja tu claridad. Y a medida que esa comprensión se profundiza, otra verdad comienza a surgir. Si la realidad se mueve con tú, entonces, ¿quién o qué estuvo alguna vez separado de ello? Siéntate con esa consciencia, la asombrosa simplicidad de todo. Nunca estuviste fuera de la ecuación, nunca te separaste del flujo. El campo nunca fue algo en lo que uno se metiera. Era algo que siempre se movía, a través de tú. El universo no reacciona ante ti, te refleja como tú. Cada latido del corazón envía una señal a ese vasto mar cuántico, y cada aliento regresa con su eco. Es una conversación más antigua que el lenguaje. Energía, hablando a energía, en el dialecto de la vibración. Cuanto más silencioso te vuelves, más claro se vuelve el diálogo. La quietud se convierte en fluidez. Empiezas a sentir la guía no como palabras, sino como alineación, como suaves empujoncitos, sincronicidades y calma repentina en momentos donde antes reinaba el caos. Susurra esta verdad para ti mismo. Soy a la vez la ola y el observador. El movimiento y la conciencia de ese movimiento.
el pensamiento y el silencio que lo contiene. En el momento en que aceptas esta dualidad, la separación se disuelve. Ya no queda nada por perseguir, porque nunca te separaste de lo que buscabas. Siente el alivio en eso, la paz que llega cuando la necesidad de controlar finalmente colapsa. Te das cuenta de que el universo nunca llega tarde, nunca te pone a prueba, solo esperando que tu frecuencia se estabilice lo suficiente para poder alcanzarlo. Nunca esperaste la realidad. La realidad estaba esperando tu coherencia, y ahora esa coherencia ha llegado, no como un destello de luz, sino como un brillo constante dentro de ti. El cambio está completo, pero queda una última verdad por recordar. Has cruzado un umbral invisible, tan sutil que tu mente casi lo pasa por alto. Del hacer al ser, del control a la coherencia, de perseguir la realidad a realizarte son él. El cambio que buscabas nunca fue un acto de voluntad. Era la conciencia recordándose a sí misma, un regreso a casa disfrazado de despertar. La realidad no cambió. Tu percepción simplemente se alineó con lo que siempre fue verdad. Y ese único ajuste redefinió todo lo que ves. Toma una última bocanada de aire. Inhala presencia. Exhala resistencia. Siente la quietud interior, el zumbido tranquilo que existía antes del pensamiento, antes del tiempo. Ese es el campo. Ese eres tú. Dos palabras que ahora significan lo mismo. Ya no es necesario buscar señales. Te has convertido en la señal misma. Cada movimiento, cada silencio, cada coincidencia fluye ahora a través del ritmo de la coherencia. No hay necesidad de sostenerlo. Él te sostiene a ti. No hay necesidad de demostrarlo. Simplemente es. Si esto resonó en ti, es porque tu campo se reconoció en estas palabras. El cambio no está llegando. Ya ha comenzado. Comenta 777. No por suerte, sino como una declaración de resonancia. Un recordatorio de que la coherencia habla en símbolos, no en oraciones. Ahora, dejemos que el silencio cierre este momento. Sin esfuerzo, sin fuerza, solo la conciencia descansa en su propio reflejo. El cambio cuántico invisible ya se está desarrollando. Ya tú